Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, yo recuerdo que semanas atrás, quizás 2 semanas atrás, yo había comenzado diciendo que nosotros fuimos llamados a ser luz. Ahora quiero comenzar diciéndole que nosotros fuimos llamados a ser libres. Amén. Y la palabra de Dios nos da algunas pautas para mantener esta condición de vida de libertad. Obviamente habla de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, no de un libertinaje. Habla de la libertad de sentirnos siempre bien, de sentirnos siempre dispuestos, que no haya ninguna amargura en nuestras vidas. Y la Biblia, por ejemplo, nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. O que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que yo quiero hablarle un poquito de un tema que me ha venido inquietando semanas atrás, tanto por la condición misma de las personas que debemos tener, digo, esa libertad, cuanto porque he venido escuchando, he venido viendo, he venido percibiendo en algunas personas de distintos lugares, no solo cristianos, sino no cristianos, que esa libertad se ve un poquito cohibida. Y para eso le pido, por favor, que abramos nuestra Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15, y vamos a hacer lectura de unos pocos versículos saltados para no detenernos en la historia en general. Yo le voy a contar luego la historia, le voy a recordar inclusive algún antecedente de la historia. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3, luego estaremos leyendo otros que son pertinentes, siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3. ¿Tenemos todos? Amén. Amén. La palabra de Dios dice, sígame por favor con atención y con reverencia. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando salió de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, teniendo solo estos 3 versículos en los que hay una disposición de Dios para acabar con un pueblo, acabar con una tribu y prácticamente arrasar con esta tribu, porque dice que había que acabar con todo, ¿sí? Creo que amerita una explicación. La primera explicación que debemos entender, o lo primero que debemos recordar, es que Dios había decidido manejar a su pueblo a través de los profetas, ¿sí? Entonces Dios mismo había dicho que Él levantará de en medio de su pueblo un profeta para que les guíe, para que les instruya, para que les gobierne, en otros términos. Pero en un momento determinado de la vida, los israelitas perdieron la perspectiva, se les perdió la brújula y decidieron pedir a Dios un rey como tienen todas las otras naciones, ¿sí? Es decir, un rey humano, un hombre que les gobierne, un hombre que obviamente al darle la autoridad de rey, pues pueda hacer y deshacer, decidir totalmente sobre todo lo que implica el pueblo y sus bienes, ¿no? Y Dios le advierte a este pueblo, a su pueblo, a Israel, le dice, pero ¿por qué quieren un rey como las otras naciones? Si ustedes no son como las otras naciones, ustedes me tienen a mí, yo soy su Dios, y yo puedo levantar hombres para que les dirijan, como lo hice con Moisés, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero la necedad, la testarudez, la insistencia, Dios termina, no digo accediendo, porque es irse en contra de su propia voluntad, pero Dios termina complaciendo al pueblo y les levanta un rey cuyo currículum no era precisamente el lleno de requisitos que pudieran dar la pauta para decir este va a ser un gran rey, ¿sí? En realidad el primer rey de Israel, que es el rey Saúl, lo que de él se habla es que él era hijo de un hombre valiente. No se sabe si él era tan valiente, a la postre
la historia nos dice que no. Y lo que él era un hombre que destacaba físicamente, era alto y guapo, ¿sí? Pero en la misericordia de Dios, no solo que quiso entregar a su pueblo en las manos de un hombre con tan pocos e innecesarios requisitos, sino que dice que en un momento Dios le mudó, el Espíritu de Dios le mudó, o sea, le cambió, le dio un toque para que él pueda acogerse a este respaldo que Dios le estaba dando. Respaldo que luego se vio confirmado cuando el profeta Saúl, quien gobernaba Israel hasta entonces, el profeta Saúl va y le unge como rey. Esta palabrita, que a veces ha sido tan manipulada, tan mal usada, ¿sí? Que es la unción, ¿sí? Entonces hay personas que no conocen o alguien les dijo, pero nunca verificaron en la Biblia, nunca tuvieron la preocupación de buscar un poquito más allá lo que significa la unción. Digo, ha sido mal usada esta palabra, ¿no? Y dicen, esta iglesia no tiene unción, al pastor se le ha ido la unción, acá hay mucha unción, y en fin, ¿no? Y no hacen alusión a lo que verdaderamente implica y es la unción. Desde el Antiguo Testamento, la unción no era sino un rito que se hacía dentro del pueblo israelita principalmente, de llenar un cuerno, un gran cuerno con aceite y derramarlo sobre la persona que iba a ser ungida. ¿Qué implicaba este rito? Implicaba la delegación de parte de Dios hacia una persona para que cumpla una misión, ¿sí? Entonces, en definitiva, la unción era el respaldo que Dios estaba dando a una persona para que cumpla una misión. Esa es la unción, ¿sí? Nunca, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que la unción o esta palabrita esté ligada a actuaciones sobredimensionadas, a situaciones de percepción sensorial, es decir, que yo siento la unción. No, la unción no se siente. La unción es esto, es el respaldo de Dios a una persona para que cumpla una misión. Entonces, desde que el pueblo de Israel es pueblo de Israel, por ejemplo, se separó a los levitas para que sean siervos de Dios directamente, se les encargó una misión y a los sacerdotes se les ungía, ¿sí? Luego a los reyes, a partir de Saúl, que fue el primer rey, también se les ungía cuando estos eran puestos por Dios. Los que ya no eran puestos por Dios, ya no se les ungía, simplemente pasaban a ser reyes, como por ejemplo de generación en generación. Ellos no se ve en la Biblia que hayan tenido esta unción, es decir, este respaldo de parte de Dios. No obstante, unos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo, pero eso ya es cuestión de decidir cómo deseo proceder. Así que esta fue la unción que le fue dada a Saúl. Ya le digo, la Biblia habla claramente, dice que cuando él recibió esta dignidad de ser el primer rey de Israel, recibió este toque, este ser mudado, ¿sí? En un hombre que podía decidir ser espiritual, y luego fue ungido por Samuel. Sus primeros pasos, el primer andar de Samuel, estuvo sujeto a la voluntad de Dios que era manifestada a través del profeta Samuel. Es decir, ¿qué es lo que hacía Saúl? ¿Sí? Esperaba que Samuel le diga: Jehová Dios de Israel ha dicho que hagas esto, que subas a combatir con estos, que tomes tal decisión, y Saúl lo hacía. Entonces, en esa obediencia, ¿sí?, se mantenía el respaldo de parte de Dios. Y esos primeros años de mantenerse unidos, digamos, Samuel y Saúl. Samuel como el profeta de Dios, la voz autorizada de Dios, y Saúl en su obediencia, hizo que Samuel tuviera una cercanía, un lazo sentimental, como de un hijo, como que le adoptó, ¿no? Y estaba dispuesto a ayudarle, a guiarle, a sustentarle en el cumplimiento de tan grave responsabilidad como ser el rey del pueblo de Dios, nada más y nada menos, el rey de Israel. En ese contexto, Dios le manda a Samuel y le dice: anda y dile a Saúl que haga esto.
yo te ungí, o sea, yo te llamé y te estoy dando el respaldo para que hagas esto. Tienes que destruir a Amalek. ¿Quién es Amalek? Amalek es una tribu ancestral que desde que nació Amalek y toda su descendencia, conocida como los amalecitas, fueron asaltantes, fueron delincuentes, ¿sí? Ellos nunca fueron una nación, ellos nunca tuvieron un territorio, ellos nunca ejercieron un trabajo, ellos vivían del asalto, ellos vivían de la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Amalek? Que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, ¿sí? Un pueblo numerosísimo, salían de Egipto, cruzan el Jordán, y una vez que cruzan, el Mar Rojo, el Jordán fue cuando llegaban a la tierra prometida, cruzan el Mar Rojo, y cuando sale ya la larga fila de israelitas y algunos extranjeros, algunos inclusive egipcios que se sumaron y que salieron, ¿sí? Mientras salían ellos, los rezagados, los que estaban ya al último de la fila, por decirlo así, los rezagados fueron asaltados por Amalek, ¿sí? Entonces, Amalek era esta tribu de delincuentes que se habitaba en las peñas de los montes, que se ponía estratégicamente en ciertos lugares para que cuando pasen los comerciantes, cuando pasen algunas personas que se presumía tenían alguna riqueza, ellos iban y les asaltaban, se beneficiaban, mataban si es que era necesario y desaparecían. Y este Amalek aparece en ese trayecto entre Egipto, desde la salida de Egipto del pueblo de Israel hasta la tierra prometida, ¿sí? Aparece varias veces y todas las veces para cumplir su cometido, para molestar, para fastidiar, para asaltar, para matar, era una piedra, se volvió una piedra en el zapato de Israel y de muchas naciones, los amalecitas, porque ya digo, ellos eran una tribu de delincuentes y sus generaciones, conforme iban pasando, mantenían esa actividad, por decirlo de la mejor manera. Entonces Dios decide en un momento, ahora que ya están establecidos en la tierra los israelitas, ya han entrado a tomar posesión de la tierra prometida, ya hay una estabilidad como nación, entonces dice, ve, para quitarnos, para deshacernos de estas personas, sí, te ordeno que acabes con ellos. Entonces ahí entendemos de mejor manera lo que la palabra de Dios nos dice en el versículo 3 del capítulo 15. ¿Sí? Dice, mata a todas las mujeres, hombres, niños, inclusive los de pecho, y mata a sus vacas, sus animales, sus camellos, todo, no cojas nada, no te contamines con nada de ello. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Hay personas, hay familias, familias, ¿no? Que adquirieron un estilo de vida pecaminoso, corrupto, deshonesto, en fin, y que viene de generación en generación, ¿sí? Y no se corrige. Pues, ¿qué hacer frente a eso? No digo que nos volvamos criminales, no. Lo que hay que hacer es desechar de plano y no permitir que tengan la más mínima injerencia en nuestras vidas. Ni siquiera informativa, o sea, ni siquiera necesitamos saber de esas personas, de esas familias. Y que hay familias poderosas económicamente que tienen esto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, se sabe de ciertas familias que son dueños del mundo, porque son dueños de los mayores comercios, de las mayores empresas del mundo, y que son, por ejemplo, los que provocan pandemias para luego vender sus medicamentos, son los que manejan gobiernos, los candidatos llegan a ser presidentes, presidentas, y supuestamente quieren poner en ejecución un plan de gobierno, pero están sometidos a estas potencias económicas que tienen y ejercen políticamente. Eso es algo que la Biblia inclusive advierte que tiene que pasar, porque luego ese círculo de influencia va a ser los que sostengan al anticristo. Entonces esto como una nota curiosa nada más, que el mundo va en ese camino, ¿no? Cierro paréntesis, punto aparte y continúo. Dios le da la disposición a Samuel para que le diga a Saúl que la ejecute y que acabe con Amalek. Y Samuel no cumple a cabalidad el mandato, sino que efectivamente, como él era ungido de Dios, dice, yo te tomé, yo te ungí
comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 15, tenía el respaldo de Dios. Él con ese respaldo va y efectivamente se enfrenta a los amalecitas, ¿sí? Y les destruye. Pero no a todos. Ni tampoco destruye todo el ganado que le dijo. No tomes nada de ahí, ¿sí? Y le preserva la vida al rey de Amalec, que era el primero en que tenía que ser desaparecido. Le preserva la vida a Agag, rey de Amalec, ¿sí? Y reserva también lo mejor del ganado, lo que él consideró que era el mejor del ganado. Pues llega Samuel a verle, a sabiendas de que no había cumplido a cabalidad el mandato de Dios, y le dice, ¿cómo te fue? Y le dice, bien, hemos sometido a los amalecitas y hemos cumplido la palabra de Jehová. Tú, Dios, porque si usted lee, yo le invito a que usted lea en casa luego todo el capítulo 15 y el 16 quizás de Primera de Samuel, y va a ver cómo se hacen las cosas mal, ¿sí? Es el ejemplo de desobediencia, de soberbia, de jactancia que puede tener una persona hablando del rey Saúl, ¿no? Porque él nunca menciona a Jehová mi Dios, siempre le dice a Samuel, Jehová, tú Dios, porque él nunca tuvo una relación verdadera con Dios, ¿sí? Él fue puesto por petición del pueblo, fue ungido de parte de Dios para ayudarle a cumplir una misión, pero nunca tuvo una relación verdadera con Dios, una dependencia con Dios. Él dependía de Samuel, ¿sí? Pero Samuel era un siervo de Dios nada más, no era Dios, ¿sí? Entonces, él desobedece y le dice Samuel, ¿y de dónde oigo esta bulla de ganados y todo? Dice sí, es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado para sacrificarlo en favor de Jehová. Y Samuel le dice, ¿y quién te mandó a hacer eso? La disposición fue clara, que tú acabes con todo lo que implica Amalec, con las personas y con sus animales, ¿sí? Hay que raerles de la tierra a estos delincuentes. ¿Y por qué perdonas tú lo mejor? ¿Sí? Y le trae inclusive al rey de Amalec, a Agag. Y obviamente Samuel se molesta porque él era un hombre de Dios y tenía que cumplir la disposición. ¿Qué sucede en esos términos? Mismo capítulo 15, versículo 17 y 18 dice así. Capítulo 15, 17 y 18. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Cuál parte de esta fue la que tú no entendiste? ¿No? Pero yo aquí quiero ponerle algo que está sobreentendido en el contexto, por eso le pido que si usted desea saber mejor, lea todo el capítulo 15 en casa, ¿sí? Samuel, cuando va con esta reprensión a Saúl, va con dolor, va con dolor. A él le dolió no solo que desobedezca, sino que yo entiendo que Samuel como ser humano tenía mucha expectativa de que Saúl sea muy obediente y sea un gran rey del pueblo de Israel. Entonces él va, le reprende, pero con dolor, como decir, mi hijo, ¿por qué fallas? Si Dios dice que es así, así es. ¿Por qué tienes tú que interpretar? ¿Por qué tienes tú que imaginar? ¿Por qué tienes tú? ¿Quién te dijo a ti que Dios quería lo mejor del ganado de esos pecadores para sacrificio? ¿Quién te dijo? Y le reprende. Y claro, con Dios no se juega. Yo le he dicho varias veces y usted me habrá escuchado, con Dios no se juega. O las cosas son como tienen que ser, o simplemente no son. No podemos a Dios impresionarle, aparentar, decir sí, así. No. Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Sí, todo lo conoce Dios. Y Dios había visto que Saúl definitivamente él no tenía ningún compromiso de obedecerle a Dios, ¿sí? Que él estaba feliz por haber sido puesto como rey con todos los privilegios que eso significaba, que él se sentía seguro mientras le tenga a Samuel al lado para que le guíe, etcétera, etcétera, al punto que frente a la desobediencia es llamado la atención fuertemente y le dice, oye, Dios se agrada tanto de los sacrificios y de los holocaustos como que se obedezca a su palabra, ¿no? O sea, dicho de otro modo, más importante es
obedecer que los sacrificios que nosotros pudiéramos ofrecer, ¿sí? O la labor que nosotros pudiéramos hacer por Dios. Nosotros podemos ser de mucha bendición para la obra de Dios, ¿sí? Pero el hecho de que nosotros hagamos una obra o seamos parte de ella, no nos inhibe de que seamos obedientes. Por último, deje de hacer lo que esté haciendo, pero sea obediente. Eso le dice Samuel a Saúl. Y Saúl, en su soberbia, le dice: yo sé que he pecado. Ya, por último, reconozco el pecado. Pero, por favor, quiero que me honres delante de los ancianos del pueblo. O sea, pura apariencia, pura imagen, ¿no? Dice: quiero que me honres delante de ellos. Y Samuel le dice: no. Dice: sí, yo te acompaño. Dice: yo voy a donde tú vayas a adorar a Jehová. Yo también voy. Le dice: no, viejito. ¿Sí? Y aquí viene la parte medular de esta historia. Dice: ¿sabes qué? Dios te ha desechado. Pero no, hónrame delante de los ancianos. Dios te desechó. Si quieres tú intentar, inténtalo. Pero Dios te ha quitado la unción, o dicho de otro modo, Dios te ha quitado el respaldo que te quiere dar. Y yo quiero que nos enfoquemos con unos versículos más en lo que causó esta decisión de Dios, no en Saúl, porque él era soberbio, él nunca tuvo una relación con Dios, sino lo que causó en Samuel. Para lo que le pido que vayamos unos versículos más adelante, los 3 últimos versículos del capítulo 15 y el primer versículo del capítulo 16. Permítame hacer la lectura y seguirme usted con atención y con reverencia. 15:33 de 1 de Samuel dice: y Samuel dijo: como tu espada, le dice al rey de Amalek, que le había sido presentado por parte de Saúl, Samuel le dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y digo, quiero que nos enfoquemos en la actitud de Samuel, ¿sí? Samuel fue, le reprendió a Saúl. Saúl le dice: ve, guarda mi imagen, déjame limpiar mi imagen delante del pueblo. Samuel le dice: no, porque Dios te ha desechado. Así de simple, ¿sí? Samuel le enseña a Saúl cómo se obedece la palabra de Dios, al punto que le trae al rey de Agag y le mata, le corta a pedazos. Dijo: esto mandó a hacer Dios, esto es lo que tenías que hacer. ¿No tuviste las agallas para hacerlo? Yo sí, porque yo sí soy un siervo obediente. Cogió y le acabó a Agag, ¿sí? Y le advirtió, ¿no? Dice: así como tú dejaste a muchos hijos sin madre, insisto, porque eran unos asaltantes, eran unos criminales, eran unos delincuentes, ahora también tu madre quedará sin hijo. Y le mata. Le enseña a Saúl cómo se cumplen las cosas cabalmente, como Dios manda. No hay obediencia a medias, ni extemporánea, en el tiempo que hay que hacerlo y cuando hay que hacerlo. Y lamentó Samuel, no por la muerte de Agag, lamentó el que Saúl haya sido desechado. Dice: y le lloraba Samuel a Saúl. Había pasado un tiempo. Saúl siguió intentando por años después, intentando ser rey. Todo le iba mal, todo fracasó. ¿Por qué? Porque ya no tenía el respaldo de Dios, ya no tenía esa unción. Y todos esos desatinos de Saúl amargaban la vida de Samuel, del viejo Samuel. Ya era un viejo profeta Samuel. Hasta que llegó un momento, 16:1 de Samuel, de 1 de Samuel, en que Dios le dice, no, dice: oye, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl cuando yo ya le deseché? Yo ya le deseché y tú sigues llorando. Permítame entonces hablarle de este aspecto y decirle cuál es el nombre de esta prédica. Esta prédica se llama
suelta el sentimiento que te ata. Suelta el sentimiento que te ata. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a ligarnos sentimentalmente, que es una de las ligaduras, ataduras, ¿sí?, más fuertes que hay en nuestra vida, ¿sí? Y como somos con esta tendencia a ligarnos sentimentalmente a personas, a cosas, a situaciones, a circunstancias, a recuerdos, resulta que en un momento, esta ligadura sentimental, en un momento termina siendo un tropiezo, un estorbo, una carga en nuestras vidas. Y esto de estar tan ligados sentimentalmente a algo, más aún cuando la realidad nos muestra que ya no hay vuelva luego, ¿no? Es decir, Dios le desechó a Samuel, Dios le desechó a Saúl, punto. Más allá de que Samuel hasta pudo haber orado pidiéndole perdón por Saúl, Dios le desechó y se acabó. Ya lo que se acabó, se acabó. Que causó dolor, que le lloró mucho tiempo, todo puede ser, pero Dios ya le desechó. Y Samuel seguía ligado sentimentalmente a una persona que había sido desechada por Dios. Digo, nosotros tenemos esa tendencia a quedar ligados sentimentalmente, insisto, a personas, a cosas inclusive, a ciertos objetos, que más que tener un valor material, tienen ese valor sentimental, pero que nosotros lo mantenemos vigente, inclusive a ciertas circunstancias, ¿no?, a ciertos lugares, por ejemplo, ¿sí? Y eso genera tres aspectos. Lo primero que eso genera cuando nos mantenemos ligados sentimentalmente a esas ataduras, lo primero que sucede es que eso muchas de las veces nos genera tristeza y amargura constante. Ya le voy a dar ejemplos. Nos genera tristeza y amargura constante. Porque ya pasó, ya debíamos haberle superado, hace rato que teníamos que pasar la página, pero seguimos, insistimos, mantenemos vigente, nos hacemos de ilusiones, evocamos, ¿sí? Pero no nos deja paz, porque cada vez que lo recordamos, cada vez que lo traemos a la memoria, cada vez que le traemos a nuestro presente cuando algo ya quedó en el pasado, nos genera esto, ¿no? Tristeza y amargura constante. Una. Otra cosa que nos puede generar es que ese tipo de situaciones traen una carga emocional tan fuerte que a veces nos domina. Digo ese tipo de situaciones, ¿no? Esas ligaduras sentimentales. A veces vienen con una carga emocional, tan fuerte que muchas de las veces nos domina. Y nos cambia el rumbo de la vida. ¿Por qué? Porque terminamos tomando decisiones sentimentales que muchas de las veces terminan siendo equivocadas con consecuencias fatales, que tomar decisiones racionales, si no espirituales, al menos racionales. Digo, nos terminan dominando porque este tipo de situaciones traen una carga emocional muy fuerte. Y la tercera cosa que nos puede terminar ocurriendo es que genera en nosotros idolatría. Es decir, aquellas cosas que ya deben ser desechadas de nuestra vida, aquellos aspectos, insisto, personas, cosas, lugares, en fin, cualquier situación de estas que ya debemos dejar de lado, ¿sí? A veces termina generando idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros no lo soltamos. Porque nosotros no soltamos ese tipo de situaciones. Yo conversaba hace no mucho tiempo con un amigo y a propósito, bueno, entre hombres hablamos de carros, ¿no? Mi esposa dice, ustedes aparte de carros y de deportes, ¿de qué más hablan? Le digo, de ustedes. Porque las mujeres tienen mucho de qué hablar, ¿no? Por eso es que se ven con frecuencia o hablan con frecuencia y tienen siempre de qué hablar. Los hombres no, ¿no? Entonces yo conversaba con este amigo y me dice, ¿sabes que hay algo que a mí sí me dolió en mi vida? Dice, pero terrible. Él ha tenido muchos vehículos a lo largo de su vida y ha tenido condiciones económicas para cumplir los anhelos del momento
Dice, pero yo llegué a tener un carro tal, y me decía, ¿no? Un vehículo X. Y yo le decía, ¿cuál es ese? Dice, es el que es así. No tengo en memoria porque entiendo que era un carro medio exclusivo. Dice, y me encantaba ese carro. Dice, yo le tenía adorando. Dice, le lavaba y no le sacaba. Era solo el gusto de verle lavado el carro. Hasta que un día tuve una necesidad económica y no tenía que más apelar que a deshacerme del carro. Pero me costaba. Dice, la deuda seguía, inclusive crecía, y yo no daba el paso que yo sabía que tenía que dar. Así que opté, dice, para no deshacerme totalmente del carro, opté por hablar con un familiar mío. Y le digo, ve, hagamos una cosa, tú siempre quisiste comprarme este carro. Yo te vendo temporalmente. Es decir, yo te doy el carro, tú me das el dinero, ¿sí? Y tenle ahí, hasta cuando yo te pueda devolver el dinero y yo recupero el carro. En realidad era un préstamo, ¿no? Y esta persona le dice, sí, está bien. Pero claro, cuando hacen esta transacción, le advierte 100,000 veces, mi amigo, ¿no? Pero verás, no le vayas a vender. Pero verás, cuidado le vayas a tocar. Cuidado, o sea, sí le puedes usar porque pasa a ser tuyo temporalmente, pero cuidado, o sea, terrible atención que le daba a su carro. Pasa el tiempo y él veía el carrito ahí y todo bien, ¿no? Cada que salía, desde que le preguntaba, ¿y a dónde te vas? ¿Sabes qué te importa? Me voy en mi carro, ¿no? La cosa es que un día le ve entrando, caminando a su pariente y el carro no estaba estacionado ahí. Entonces le dice, ¿y qué pasó? Dice, ni sabes, el negocio de la vida. Apareció un loco que me pagó una cantidad exorbitante por el carro. Dice, increíble, pero tranquilo tú. Dice, porque yo te voy a hacer partícipe de esa utilidad. A pesar de que el carro era mío, pero yo te voy a hacer partícipe de la utilidad. Porque apareció este loco y ni sabes en cuánto me vendió, en cuánto me compró. Y dice que para mi amigo fue una tristeza, una amargura. No es que le emocionó, qué chévere, yo te vendí en X cantidad y ahora voy a coger una utilidad. No. Dice, fue una tristeza, una amargura. Dice que le preguntó a quién le vendiste, que él estaba dispuesto a conseguir el dinero y darle a ese señor para que le devuelva. Bueno, todo terrible. A eso me refiero cuando hablo de soltar el sentimiento que nos ata. A eso me refiero. A que a veces generamos idolatría en las cosas, en personas, en situaciones que tienen un recuerdo. ¿Sí? Personas que sufrieron mucho frente a un rompimiento sentimental, sea con un novio, sea con un cónyuge, o a veces un rompimiento sentimental no necesariamente amoroso en ese sentido, sino quizás con un familiar. ¿Sí? Se da, estamos expuestos. Quisiéramos llevarnos bien con todos, pero a veces hay situaciones que nos hacen dar un paso al costado y decir, ¿sabes qué? Más allá del amor, del cariño que nos hemos profesado y el respeto, se ha vulnerado algo en nuestra relación y mejor dejémoslo de lado. Se sufre, sí, se sufre, porque es un rompimiento sentimental de relaciones interpersonales. Pasa el tiempo y no se sana esa herida. Y se sigue recordando, a veces con tristeza, con amargura, a veces con rencor, con ira. Y sigue vigente esa situación. Y pasan años. Y uno se aferra y no sabe si quisiera volver a tener esa relación o mejor que desaparezcan del planeta y que se borre de la memoria tal situación. Porque nos ata y nos afecta y nos trae a veces tristeza, amargura, sentimientos que no nos permiten ser libres. Por eso comencé diciéndole yo, Dios nos ha llamado a que seamos libres. Pero a veces estamos atados por este tipo de cosas. Mientras desglosaba, ya le digo este tema que me ha venido inquietando de un buen tiempo acá. Y que he escuchado, ¿no? Situaciones de esta naturaleza. Digo, no podemos pasar la página porque en cuanto a personas, por ejemplo, ya no están más. Ya no están más. Pero yo también he perdido familiares, de los más queridos, mi madre, mi padre. Y he tenido
esta tendencia, ¿no? A mantener la foto en cierto lugar. Hay gente que lo hace con las cenizas, por ejemplo, ¿sí? Piden las cenizas para ponerle en un lugar. ¿Qué saca poniendo las cenizas en un lugar, por favor? Pero no, es que son las cenizas, sí, pero son cenizas. El polvo ya volvió al polvo de donde fue tomado. ¿Por qué la amargura, la tristeza? De pronto mañana una desolación, mañana un problema en que esas cenizas cuando eran vida le ayudaron, ¿no? Y pasan años y uno dice, si estuvieras con vida, tú me ayudaste en esa ocasión. Sí, pero ya no está. ¿Quién es el dador de la vida? Dios. Él es el que da y Él es el que quita. Ya no están. ¿Por qué nos aferramos? Y no nos deja la paz. Y seguimos mencionándole. Y nosotros le mantenemos vigente. Insisto, sea porque una persona partió para la eternidad, o sea, porque ya partió de nuestra vida. Hay gente que en sus matrimonios no puede ser feliz porque sigue manteniendo vigente al ex o a la ex. Ya se acabó con ellos, ya se acabó. Ya tomamos una decisión, ya nos enrumbamos por otro lado. ¿Sepultado hasta cuándo con ese sentimiento? Y eso pasa con cosas también, no solo con personas, sino que le damos un valor sentimental a tal o cual cosa, como el que yo le mencionaba, el carro de mi amigo, y que por mucho tiempo le trajo dolor, tristeza y amargura, y que se puso en la mente él de que cuando él vea un carro similar, estaba dispuesto a pagar lo que sea, porque quería recuperar. ¿Sí? ¿Que no hay otros carros? Eso es la vida. Yo tengo un carro que le quiero mucho, pero si a la vuelta de la esquina lo puedo mejorar, lo mejoro. Punto. Y si por circunstancias de la vida tengo que deshacerme, me deshago. Uno no puede estar ligado a ese tipo de cosas, porque estamos alterando el orden de prioridades de nuestra vida. No. Ropa vieja. Oye, ya está de botar eso, ya está de colorido. Es que esto me regaló mi mami. Sí, pero no te debe regalado para que le tengas hasta como trapeador, pues. Y perdóneme, pero eso pasa. Las personas, oiga esto, las personas que inclusive son muy tendientes a este tipo de situaciones, o sea, a quedarse ligados, atados, con sus sentimientos de mucho valor, pero pasados, obsoletos, caducos, que ya no tienen trascendencia y que no nos dejan ser libres, pasan cosas como esta. Que uno dice, ve, ¿qué te parece si es que nos vamos de paseo a tal lugar? No, a mí no me gusta ir allá. ¿Por qué? Porque allí estuve yo con tal persona. ¿Y? Es que yo cuando voy allá recuerdo. Ya libérate, pues. Donde esté el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra de Dios. Ya, pues dile a Dios, por favor, Señor. Pon en mí paz, calma. Y si antes disfruté en tal lugar con X persona, a lo mejor disfruté hasta del pecado, y el pecado es el que lo añoro, por favor. Ahora soy nueva criatura, ahora soy un hijo de Dios, una persona libre. Voy a ir y visitar y entrar en el mismo restaurante y sentarme en la misma mesa en la que estuve con esa otra persona, con una nueva persona, porque tengo que vivir el día a día. Pero a veces estamos tan atados y somos tan torpes, ¿sí? Que esas ataduras, sí, las impregnamos no solo en nuestra alma, en nuestro corazón, que insisto, no nos deja ser libres, sino que nos hacemos tatuajes. Perdidamente enamorado de la Clotilde, ¿no? Nunca encontré otra mujer como ¡Sas! Clotilde. Y la Clotilde pasó de la vida, como pasan muchas personas en nuestra vida. No digo que no nos duela, no digo que no lloremos, no digo que no nos afecte, pero por un tiempo no podemos vivir atados sentimentalmente al pasado, porque no podemos arrastrar toda esa carga, porque llegan momentos en que nos estancan, ¿sí? Pasa la Clotilde y aparece la Florinda, ¿sí? ¿Cómo me borro Clotilde para ponerme acá atrás Florinda? Yo quiero aprovechar de esto que parece gracioso, pero que pasa. Usted pregunte a las personas que tienen algún tatuaje, no a los que tienen todo tatuaje, no sé ya. Pero los que tienen algún tatuaje, pregúntele, ¿qué significa tal cosa o por qué tal nombre alguna cosa? ¿Qué es el nombre de la abuelita, de la ex o de cierto lugar? ¿No?
personas que de pronto, o militares, o gente que se identificaba con esa actividad tan noble, ¿sí? De pronto se ponen aquí, ¿no? Comando, y después no saben cómo ando, ¿sí? Y es así, ¿no? O sea, qué terrible, ¿sí? Porque eso en la realidad, más allá de lo que pudiera parecer medio gracioso, es una realidad. Y es una realidad espiritual o una realidad espiritista. ¿Sabe qué dice en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 28 y en el 21:5 de Levítico? ¿Sí? Dice, no harás tonsura en tu pelo, ni pondrás señal en tu cuerpo. Ni pondrás señal en tu cuerpo. En mi Biblia, que es la Reina Valera, dice así. ¿Sí? En versiones más modernas dice, ni harás tatuaje en tu cuerpo. En el 19:28 de Levítico, sí, dice, por un muerto. Pero en el 21:5 ya no aclara que es por un muerto. ¿Sabe qué eran los tatuajes desde siempre? No es una innovación ahora de los reggaetoneros, de que para tener más flow, me hago un tatuaje. No. Esto es una costumbre pagana ancestral, una costumbre pagana, o sea, contraria a la voluntad de Dios, totalmente contraria a la voluntad de Dios. Entonces, pastor, voy a ser como una torpe predicadora muy famosa, ¿sí? Que se tatuó, predicadora del evangelio, torpe, famosa, riquísima, multimillonaria, y se tatuó algo referente a Jesús. Entonces me voy a poner aquí yo, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. ¿Sí? ¿Y sabe por qué lo hizo la torpe esta? Porque para quedar bien con el pueblo, para modernizarse, sí dijo, encontré que Dios ha tenido tatuajes. ¿En dónde? Que en la palabra de Dios dice, Dios dijo, Israel, te tengo tatuada en mis manos. Pero no porque Dios tenía tatuajes, Dios no es diabólico. Era una manera de decir que te tengo en mis manos impregnado. ¿Sí? Entonces ella saca ese texto fuera de contexto para cumplir su pretexto y se tatúa. Y cuando ella dice que se ha tatuado y enseña el tatuaje, toditos los torpes, amén, gloria a Dios, aleluya. Nosotros somos gente racional. Por sobre todo debemos ser racionales. Quizás logremos ser buenos cristianos, pero al menos racionales. Yo le amo a mi esposa, le amo a mis hijos, les amo a mis nietos hoy me tienen locos. Sí, nunca en la vida me voy a poner las siglas de mis nietos en ninguna parte. Con que les tenga en mi corazón y esté preocupado de darles un buen ejemplo, creo que hago bastante. Y no quedar ligado sentimentalmente, atado a ese tipo de situaciones que se dan. Lugares, espacios, cosas que generan idolatría en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Pensamos que idolatría son solo las imágenes que gracias a Dios aquí no las tenemos. No, no es solo eso, idolatría. Idolatría es poner en un lugar especial a algo o a alguien que no merece estar en ese lugar. El único que tiene que ser adorado, ¿sí? Exaltado, glorificado y alabado eternamente es Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Y no se vaya a tatuar Cristo, por favor. Despojémonos de ese tipo de sentimientos que nos tienen atados, no bajo cualquier pretexto. Yo topé este tema frontalmente con mi esposa hace aproximadamente un año, cuando ella estuvo en su crisis de salud, que usted posiblemente recordará, terrible, terrible. Ahí topé esto porque mi esposa era mi mami. La mami murió 3 años antes, ahora iban a ser 4. Y mi mami, ya párale. Y alguna vez ella, en su emoción, me dijo, tú nunca le mencionas a tu mamá, dice, parece que no le has querido. Le digo, no, lo que pasa es que es en vida. En vida hay que ser obedientes, hay que cuidarles, hay que protegerles, hay que bendecirles, hay que ser de ayuda. En vida, ya Dios la llevó. ¿Qué hago yo? Cayendo en el pecado de evocar espíritus de muertos. Porque la Biblia mismo dice, no evocaréis espíritus de muertos. Entonces digo, en esa crisis tan grave de mi esposa,
Yo le dije, tenemos que despojarnos de esto, tienes que despojarte de esto, porque ella y las hermanitas tragedias son así, ¿no? Todo, que mi mami, y que aquí con mi mami, ya párale, pues, pasa la página, sé libre, porque Cristo Jesús nos ha llamado para que seamos libres en Él. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Y concluyo con esto, ¿no? Mientras el Ramirito se acerca para acá. Concluyo con esto. Mire cómo termina ese versículo 1 del capítulo 16 de Primera de Samuel. Termina diciendo, ya deja de llorarle a Samuel, y más bien coge el cuerno y anda, úngele a un hijo de Isaí, a quien yo le he tomado para que sea rey, para que le suceda a Saúl. Cuando uno se despoja de lo que le tiene atado sentimentalmente, déjeme decirle que de parte de Dios siempre viene algo nuevo y mejor, porque Dios desecha a un Saúl para poner un David. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará